El multimillonario encontró a una camarera golpeada en la carretera, pero al reconocerla, cayó de rodillas. ¿Y si una noche tormentosa cambiara dos vidas para siempre? Daniel Crawford detuvo su sedán negro a un lado de la carretera desierta. Las gotas de lluvia golpeaban su parabrisas como puños furiosos. A sus 42 años, había construido un imperio multimillonario. Pero, esta noche se sentía diferente. Algo lo impulsó a detenerse. Entre el aguacero, divisó una figura desplomada junto a la barandilla. Una mujer, con el uniforme rasgado y manchado de barro y sangre. Su cabello castaño rojizo se le pegaba al rostro magullado mientras intentaba ponerse de pie. Una mano presionaba sus costillas. A Daniel se le cortó la respiración en la garganta, incluso golpeada y maltrecha. Reconoció ese rostro. 20 años se desvanecieron. En un instante, le temblaban las manos al recordar todo. Un joven sin nada, un restaurante en la zona menos favorecida de la ciudad, y una camarera que lo había cambiado todo. Los mismos ojos amables que una vez le habían mostrado bondad ahora lo miraban fijamente, llenos de dolor y confusión. ¿Desde dónde nos observas esta noche? Las rodillas de Daniel tocaron el asfalto mojado antes de que pudiera detenerse. Catherine, susurró, con la voz apenas audible por encima de la tormenta. Catherine Meads. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al reconocerla, y luego se apartaron avergonzadas. Intentó cubrirse el uniforme roto, ocultando los moretones que pintaban sus brazos de tonos morados y azules. Por favor, dijo con voz suave. Sigue conduciendo. No querrás involucrarte en esto. Pero Daniel ya se estaba quitando su caro abrigo y envolviéndolo sobre sus hombros temblorosos. Hace 20 años, Catherine Meads era la camarera del turno de noche en Ruby's Diner, el único lugar que permanecía abierto. Pasada la medianoche en la zona más dura de Denver. Daniel tenía 22 años entonces. Dormía en su destartalado Honda, se duchaba en la IMCA y gastaba sus últimos $3 en un café solo para sentarse en un lugar cálido. Catherine nunca le hacía preguntas cuando él aprovechaba esa taza durante horas, leyendo libros de negocios a la luz amarilla del cafetero. Le daba a escondidas un trozo de tarta del día anterior, cuando su gerente no miraba. Y, una vez, cuando el invierno llegó temprano y con fuerza, le dio su propio abrigo de invierno. Tómalo, insistió. Tengo otro en casa. Él nunca olvidó su amabilidad ni la forma en que ella creyó en sus sueños cuando todos los demás lo llamaban loco. Al verla, herida y asustada, el corazón de Daniel se hizo añicos. ¿Qué te pasó?, preguntó, con dulzura, ayudándola a levantarse. Catherine hizo una mueca de dolor al ponerse de pie, apoyándose en el costado izquierdo. Mi exmarido, dijo. Simplemente. Salió de la cárcel el mes pasado. Descubrió dónde trabajaba. Su voz se quebró. Dijo que quería lo que le debía. Cuando le dije que no tenía dinero, señaló sus moretones, incapaz de terminar. Daniel apretó la mandíbula. En su mundo de salas de juntas y negocios millonarios, había olvidado lo cruel que podía ser la vida para las personas sin poder ni protección. ¿A dónde ibas?, preguntó. Catherine miró el camino vacío, que se extendía hacia la oscuridad. No lo sé, admitió. Simplemente corrí cuando finalmente se desmayó. Lo dejé todo, rió con amargura. Tengo 46 años y estoy huyendo como una niña asustada. ¿36? Corrigió Daniel en voz baja. Catherine lo miró sorprendida. Tienes 36. Lo recuerdo porque me dijiste que solo me llevaba 6 años y pensé que era algo muy sofisticado.
Una leve sonrisa cruzó su rostro. ¿Lo recuerdas? Daniel asintió. Lo recuerdo todo, Catherine. Cada muestra de amabilidad que me mostraste cuando no tenía nada. La ayudó a subir a su coche y encendió la calefacción. Ya no huyes. No esta noche. Mientras conducían en medio de la tormenta, Catherine miraba por la ventana la vida que dejaba atrás. Su pequeño apartamento, su trabajo en el restaurante de carretera, la rutina que había construido tras años de reconstruirse, todo desaparecido en una noche violenta. Pero algo se sentía diferente sentada junto a Daniel. Algo que no había sentido en años. Seguridad. Mientras su coche avanzaba suavemente. En silencio. Durante toda la noche, se preguntó si él, joven asustado que una vez conoció, podría realmente protegerla del monstruo con el que se había casado. La radio sonaba suavemente. Y por primera vez en meses, Catherine se permitió tener esperanza. Daniel los llevó a su ático en el centro de Denver, pero Catherine se negó a entrar. Esto es demasiado, susurró, mirando fijamente la reluciente torre, que llevaba el nombre de su empresa. No puedo aceptarlo. No soy ese tipo de persona. Daniel aparcó en el garaje y se giró para mirarla. ¿Qué tipo de persona?, preguntó. La que ayudó a un desconocido hace 20 años sin pedir nada a cambio. La que le dio su abrigo a alguien que lo necesitaba más. Se sentaron en la penumbra del garaje, con una separación que pendía entre ellos como una cortina. Catherine finalmente habló. Después de que te fuiste del restaurante, siempre me pregunté qué fue de aquel joven tan decidido. A veces veía el nombre de tu empresa en los periódicos y pensaba, ¿podría ser él? Ella tocó el borde de su abrigo, que aún le cubría los hombros. Estaba orgulloso de ti, incluso desde la distancia. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Te busqué, dijo. Cuando gané mi primer millón, volví a Rubias. Ya no estaba. La habían demolido para construir un estacionamiento. Nadie sabía a dónde había sido. Se pasó las manos por el pelo canoso. He pensado en ti todos los días desde entonces. ¿Cómo se le paga a alguien que te salvó la vida sin siquiera saberlo? No me debes nada, dijo Catherine rápidamente. Pero Daniel negó con la cabeza. Sí, te debo. Me diste de comer cuando tenía hambre. Me diste esperanza cuando quería rendirme. Me trataste como si importara cuando todo el mundo decía que no. Su voz se hizo más fuerte. Construí esta empresa sobre la base de la bondad que me mostraste. Cada empleado, cada organización benéfica que apoyamos, cada segunda oportunidad que damos, todo comenzó contigo. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Me casé joven, dijo en voz baja. Justo después de que desapareciste. En realidad, pensé que el amor significaba aceptar la ira de alguien, su bebida, sus puños. Para cuando tuve la fuerza suficiente para irme, me había perdido. Completamente. Miró su reflejo en la ventanilla del coche. No soy la misma persona que te ayudó, Daniel. Estoy destrozada. No estás destrozada, dijo Daniel con firmeza. Estás sobreviviendo. Hay una diferencia. Sacó su teléfono e hizo una llamada. En cuestión de minutos, llegó su jefa de seguridad. Una mujer de rostro amable llamada Lisa. Especializada en casos de violencia doméstica. Vamos a protegerte, le prometió Daniel a Catherine. Pero necesito que confíes en mí. Mientras subían en el ascensor a su ático, el teléfono de Catherine vibró. Se puso pálida al leer el mensaje. Lo sabe, susurró. Me está buscando. Dice que me encontrará donde quiera que vaya. El teléfono vibró de nuevo con una foto. Su exmarido estaba de pie frente al edificio de Daniel, con el rostro desencajado por la rabia. Nos siguió, susurró ella. Daniel
Llamó inmediatamente a seguridad del edificio. Mientras Lisa comenzaba a organizar la protección de Catherine. Pero al llegar al último piso, la luz se cortó repentinamente. Las luces de emergencia proyectaban sombras inquietantes en el pasillo. Está en el edificio, dijo Lisa con voz sombría, revisando su arma. Catherine agarró a Daniel del brazo. No lo entiendes. Lastimará a cualquiera que se interponga en su camino. Nunca debí haber venido. Si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video. El mayor temor de Catherine estaba a punto de hacerse realidad. La violencia de la que había intentado escapar la perseguía en el mundo de Daniel, amenazando al hombre que le había mostrado una bondad tan inesperada. La puerta de la escalera se abrió de golpe con un violento estruendo. El exmarido de Catherine, Tony, entró tambaleándose en el pasillo, con la ropa empapada por la tormenta y los ojos desorbitados por la rabia y el alcohol. Ahí estás, bruja mentirosa, bramó. Pensabas que podías huir con tu novio rico. Su voz resonó en las paredes de mármol mientras la seguridad del edificio corría hacia ellos. Catherine se interpuso entre él y Daniel, temblando, pero con la voz firme. Esto no se trata de él. Tony, déjalo en paz. Su valentía en ese momento, protegiendo al hombre que intentó salvarla, impactó a Daniel como un rayo. Era la misma mujer que se había enfrentado a su gerente del restaurante cuando éste intentó echar a Daniel por merodear. Incluso destrozada y asustada, su primer instinto seguía siendo proteger a los demás. 20 años esperé, gruñó Tony, avanzando hacia ellos. 20 años en prisión, pensando en mi esposa por ahí, con otros hombres. Me debes, Catherine. Me debes todo. Sus manos se apretaron en puños, y Daniel vio el patrón familiar de moretones en los brazos de Catherine, reflejado en los nudillos de Tony. Lisa se interpuso entre ellos, con la mano sobre su arma, pero Catherine levantó la mano. Espera, dijo en voz baja. Miró a Tony. Lo miró fijamente. Y Daniel vio un cambio en su expresión. No te debo nada, dijo, con la voz cada vez más firme. Tenía 18 años cuando me casé contigo. 18 años y estaba asustada. Y creía que el amor significaba aceptar lo que fuera. Pero ya no soy esa chica. Tony rió con amargura. Mírate ahora, corriendo a los brazos de otro hombre. En cuanto salga, tal como tú, madre dijo que harías. Catherine se estremeció, y Daniel vio la profunda herida que esas palabras habían creado. Mi madre se equivocaba, dijo Catherine en voz baja. Y tú también. No voy a acudir a nadie. Estoy huyendo de ti, del miedo que me enseñaste a cargar. Los años de terapia, la lenta reconstrucción de su autoestima, la cuidadosa construcción de una vida sin violencia, todo cristalizó en ese momento. Te perdono, dijo Catherine, y el rostro de Tony se desencajó por la sorpresa. No por ti, sino por mí, porque cargar con tu ira ha sido como beber veneno esperando morir. Daniel observó con asombro cómo Catherine se transformaba ante sus ojos. La mujer destrozada que había encontrado al borde del camino ya no existía, reemplazada por alguien que había encontrado su fuerza en él. Momento más oscuro. Seguridad te escoltará. A la salida, continuó. Si intentas contactarme de nuevo, serás arrestado. Se acabó, Tony. Ahora ambos somos libres. La rabia de Tony se adentró en algo que parecía casi un duelo. 20 años de odio y muros de prisión lo habían dejado vacío, persiguiendo a una mujer que ya no existía.
mientras seguridad lo escoltaba. Miró hacia atrás una vez. «Te amé», dijo, con voz lastimera. Catherine asintió. «Sé que creías que sí. Espero que algún día aprendas lo que realmente significa el amor». Cuando las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro devastado de Tony, Catherine se desplomó en los brazos de Daniel, con las fuerzas finalmente agotadas. «Nunca pensé que sería lo suficientemente valiente para hacer esto», susurró. Daniel la abrazó con ternura. Esta mujer, que lo había salvado 2 veces, una con bondad y otra mostrándole lo que era el verdadero coraje. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. 3 meses después, Catherine estaba sentada en la cafetería que ahora administraba, un lugar cálido y acogedor que Daniel la había ayudado a abrir en el mismo barrio donde antes se encontraba Ruby's Diner. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que ella misma había elegido, bañando con una luz dorada a los clientes, que se habían convertido en su familia. Esto no era caridad. Era una sociedad. Catherine había insistido en devolverle a Daniel hasta el último centavo que había invertido, y su plan de negocios era sólido. Su cafetería servía a la comunidad que tanto amaba, ofreciendo capacitación laboral a personas que se reinsertaban en el mercado laboral. Daniel entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Su café matutino se había convertido en una rutina entrañable. 2 viejos amigos que se habían reencontrado después de 20 años de caminos separados. «¿Qué tal el nuevo empleado?», preguntó, acomodándose en su mesa habitual de la esquina. Catherine sonrió mientras le servía el café. Solo, sin azúcar, como lo pedía en Ruby's hacía tantos años. «María está maravillosa. Me recuerda a mí misma a los 18, ¿sabes? Llena de sueños y determinación». Hablando de sueños, Daniel dijo, «Con cuidado, tengo algo que preguntarte». El corazón de Catherine dio un vuelco. En los últimos meses, su amistad se había profundizado en algo que ninguno de los dos esperaba. Cenas tranquilas, largos paseos, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Ambos habían estado tan concentrados en sobrevivir a sus propias heridas que casi no se habían dado cuenta de la sanación que se estaba produciendo entre ellos. «He estado pensando en lo que dijiste aquella noche», continuó Daniel, «sobre cómo no te debo nada». Catherine empezó a protestar, pero él levantó la mano. «Te equivocaste. Sí te debo algo. Te debo honestidad». Extendió la mano sobre la mesa y tomó las suyas. «Me estoy enamorando de ti, Catherine. No del recuerdo de quién eras, sino de quién eres ahora. Tu fortaleza, tu bondad, la forma en que ves. La bondad en todos». Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. «Daniel, todavía estoy aprendiendo a confiar en mí misma, y mucho menos en alguien más. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si nunca lo estoy?» El miedo en su voz era real. Años de abuso le habían enseñado que el amor venía con condiciones, con la amenaza de la violencia, siempre acechando bajo la superficie. «Entonces iremos día a día», dijo Daniel simplemente, sin presión, sin expectativas. Solo 2 personas que se preocupan, el uno por el otro, descubriéndolo. Juntos. Le apretó las manos suavemente. «Esperé 20 años para encontrarte de nuevo. Puedo esperar todo el tiempo que necesites». Catherine miró a su alrededor en la cafetería. Las cálidas luces, los clientes riendo, la vida que había construido de la nada. 6 meses atrás, era una mujer destrozada, corriendo en medio de una tormenta sin tener a dónde ir. Ahora tenía un negocio, un propósito y un hombre que la amaba sin intentar poseerla. La antigua Catherine habría dicho que sí de inmediato, desesperada por cualquier muestra de afecto. Pero esta Catherine
la que había encontrado su fuerza en aquella confrontación en el pasillo, sabía que no era buena idea. Pregúntame de nuevo en 6 meses, dijo con una sonrisa que iluminó la habitación. Cuando esté segura de que digo que sí porque quiero, no porque tenga miedo a estar sola. El rostro de Daniel se iluminó con una sonrisa. Hecho, pero te advierto, soy muy persistente cuando quiero algo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más relatos conmovedores. El viaje de Catherine estaba a punto de completarse de la manera más hermosa. Un año después del día en que Daniel encontró a Catherine en aquella carretera azotada por la tormenta, estaban juntos en la cafetería mientras la luz del atardecer se desvanecía. El aniversario no estaba planeado. Catherine se había dado cuenta de la fecha esa misma mañana al verla en el calendario. Un año entero de sanación, crecimiento y aprendizaje para volver a confiar. ¿Sabes en qué no dejo de pensar?, dijo Catherine, limpiando el mostrador, mientras su último cliente del día se marchaba a casa. Aquella noche, cuando me preguntaste qué tipo de persona era, creí saberlo. Creí que era del tipo que ayudaba a la gente, pero había olvidado que también era del tipo que merecía ayuda. Daniel levantó la vista de los informes financieros que habían estado revisando juntos. La cafetería prosperaba más allá de sus más optimistas expectativas. Pero más allá de eso, Catherine prosperaba. Se había matriculado en clases de negocios, había creado un grupo de apoyo para supervivientes de violencia doméstica y, poco a poco, cuidando. Uyi había aprendido a confiar de nuevo en su propia fuerza. ¿Recuerdas cuando dijiste que esperarías todo el tiempo que necesitara?, preguntó Catherine. Bueno, he estado pensando. Rodeó el mostrador y se sentó junto a Helen, su antiguo reservado de la esquina. Estoy lista. No porque tenga miedo a estar sola. Ya no lo tengo. Y no porque hayas sido tan paciente, aunque lo has sido. Estoy lista porque cuando imagino mi futuro, tú estás en él. El rostro de Daniel se suavizó. ¿Estás segura? Porque una vez que empiezo a planear nuestra vida juntos, me emociono demasiado. Pregúntale a cualquiera que haya trabajado conmigo. Catherine rió, con una risa brillante y libre. Cuento con ello. Alguien tiene que equilibrar mi lado práctico. Como si fuera una señal, la campanilla sobre la puerta sonó y María, la protegida de Catherine, entró de un salto con una enorme sonrisa. ¿Ya se lo dijiste?, preguntó emocionada. Catherine se sonrojó. ¿Decirme qué?, preguntó Daniel, mirando a ambos. Me han aceptado en el programa de pequeñas empresas de la Universidad de Denver, anunció Catherine. Quiero ayudar a otras mujeres a iniciar sus propios negocios. Convertir la cafetería en toda una red de segundas oportunidades. Sus ojos brillaban con la misma determinación que Daniel recordaba de hacía 20 años. Y quiero que seas mi socio oficialmente esta vez. Daniel sacó una pequeña caja de terciopelo, que había estado llevando consigo durante semanas, esperando el momento adecuado. Bueno, si vamos a ser socios, dijo, arrodillándose allí mismo en la cafetería donde Catherine había reconstruido su vida. Tal vez deberíamos hacerlo oficial en todos los sentidos importantes. El anillo era sencillo, elegante, no la ostentosa muestra de riqueza que algunos podrían esperar de un multimillonario, sino un símbolo de promesas silenciosas y amor paciente. Catherine, Miss, dijo Daniel, con la voz quebrada por la emoción. ¿Te casarías conmigo? ¿Construirás una vida conmigo basada en todo lo que hemos aprendido sobre bondad, fortaleza y segundas oportunidades? La respuesta de Catherine no llegó con palabras, sino con el beso que le dio, allí mismo, bajo la luz dorada de su cafetería, rodeada de la vida que había reconstruido de las cenizas. Afuera,
Comenzó a nevar. Pero adentro, todo era cálido, luminoso y lleno de posibilidades. El joven asustado y la camarera desconsolada habían desaparecido, reemplazados por dos personas que habían aprendido que el mejor amor no se trata de rescatarse mutuamente, sino de elegirse cada día con ojos claros y corazones fuertes. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañar a Catherine y Daniel en su viaje de regreso a casa, el uno para el otro.